Hola, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. La verdad es que no sabíamos exactamente cómo empezar, pero sí tenemos claro el por qué lo estamos haciendo. Nos gustaría que este espacio sirva para hablar de arquitectura, pero no solo eso, sino también de las decisiones, emociones y sobre todo experiencias alrededor de ser arquitecto. Creo que hay mucho que nos hubiera encantado escuchar antes y creo que esa es una de las grandes razones por las que iniciamos esto. Para arrancar, queríamos empezar por lo básico, que nos conozcan un poco. Nosotros nos conocimos en la prepa y empezamos a salir ahí sin imaginar que años después estaríamos grabando este podcast. Además, estamos trabajando juntos como arquitectos. Sí ha sido un poco complicado porque al inicio todo comienza con pasar mucho tiempo juntos, con el darnos cuenta que teníamos ideas similares sobre el futuro y también pues sin darnos cuenta nuestra relación comenzó a volverse más seria y tuvimos que tomar decisiones importantes terminando la prepa, que fue pues la carrera que queríamos estudiar y en dónde queríamos estudiarla. Sí, para mí el escoger esta carrera fue una mezcla de sentimientos, porque como dices, estábamos nosotros compaginando muy bien, nos llevábamos muy bien, teníamos este sentido del humor que creo que es una de nuestras características que nos une demasiado. Sí. Y el empezar a pensar en qué queríamos hacer o qué quieres hacer para dedicarte en tu vida de adulto, de pronto sí se siente complicado, y más en esa época que no había tanta información. Creo que lo que conocías, no todavía el internet no estaba, digo, tampoco somos tan viejos, teníamos 33, pero de cualquier forma no era tan popular o no era lo que es hoy el internet. Entonces el estar buscando las universidades, qué es lo que realmente queríamos dedicarnos, creo que se volvió complejo porque no había más allá de las carreras, o no podías indagar más allá de lo que era tradicional, ¿no? Las carreras tradicionales como derecho, administración, Sí. comunicación. Entonces creo que yo por ese lado me fui a lo que más conocía en ese momento, que era a lo que se dedicaba mi familia. Mi papá es ingeniero civil, mi hermana era arquitecta, y creo que me influenció esa parte del ambiente en el que crecí. Mi papá me llevaba a las obras que construía, mi hermana me llegó a llevar a varios de sus trabajos en donde diseñaba muebles, hacía diferentes diseños para las marcas de ropa, sus corners, y eso creo que ayudó a que me decidiera por estudiar arquitectura. Sí, es que es como, em, pues de cierta manera curioso porque yo honestamente no tenía idea de qué hacer. Sentía esta presión de tomar una decisión que a los 18 pues realmente es una decisión no muy consciente. Em, y creo que simplemente fue la presión de hacer algo y decidí tomar arquitectura, pero pienso que no fue algo que realmente tuviera claro, ni tenía influencias de mi familia, ni conocía a nadie, simplemente creo que de en cierta manera sí fue algo creativo que me gustó, que cuando comencé a conocerlo también mucho por lo que conocía de lo que venía de lo que tú me hablabas y de lo que investigué y como que me comenzó a llamarme la atención, pero honestamente no fue una decisión muy segura y consciente. ¿Y ni la universidad? ¿No te imaginabas a cuál universidad ir, o nunca te habías planteado esa parte que hubieras pensado antes? No, no, yo creo que yo no tenía ni idea de qué iba a hacer, o sea, creo que ni siquiera, o sea, creo que llegué a un punto en el que no pensé siquiera en si iba a estudiar una carrera o no, como que yo vivía mi presente muy conscientemente hasta que tuve que tomar decisiones y creo que también eso fue, no sé si un gran error, pero quizá sí fue una manera en la que toda esa presión vino después, porque nunca tuve una preparación o nunca fui como indagando en qué podría hacer después. Entonces, pues sí, toda la presión ya recayó cuando tuve Sí, que tomar esa sí, decisión. en el momento. Digo, Uh-huh, lo sí. menciono porque a mí sí me influenció mucho, y creo que gran parte de eso es por lo que estudié arquitectura.
por ver la universidad en donde estudiaba mi hermana, que es la Ibero, que es donde nosotros precisamente estudiamos. Tengo un recuerdo muy marcado que cuando fuimos una noche a visitarla, o bueno, a llevarle, creo que era comida, porque se estaba quedando para hacer precisamente una entrega, que años después entendí por qué hacía eso, pero en ese momento creo que tendría más o menos 3, 4 años. Me impresionó mucho el despertarme en el coche y asomarme por la ventana y ver ese edificio de ladrillos tan imponente, y más a esa edad. Creo que me marcó mucho para que después en la prepa pues sí tuviera ese recuerdo de decir quiero estudiar ahí y me voy a enfocar, porque digo, nunca fui un estudiante de notas muy altas, siempre fui un desastre estudiando, nunca hacía tareas, pero creo que en la prepa eso fue lo que me motivó a, pues sí, como reencaminarme en esta parte de decir, bueno, pues es que si quiero ir ahí tengo que mejorar mis calificaciones, tengo que empezar a hacer más acciones para que eso pueda llevarme a llegar ahí. Sí, como que tú sí tenías esa motivación. Sí. Hasta cierto punto. Sí. Pero bueno, también otro aspecto de lo que quisiéramos tocar es precisamente eso, ¿no? El llegar a esta universidad o este tipo de universidades que para nosotros, o bueno, por lo menos para mí, pese a que sí conocía de la universidad, mi hermana había ido ahí y me había contado ciertas cosas, fue un gran cambio, porque aunque nuestra escuela en la prepa sí era privada, era totalmente diferente, era otro ámbito socioeconómico muy diferente, y el shock de llegar ahí y empezar a tener este nuevo ambiente, nuevos compañeros, fue totalmente diferente, y fue muy, muy complicado el poder entender cómo era la dinámica ahí. ¿Tú cómo lo viviste? Sí, porque para los dos también era de por sí, creo que vas con una, pues sí, como con ideas muy, o sin ninguna idea o ninguna expectativa, o con ideas que quizá ni siquiera son ciertas, ¿no? De la universidad, de todo lo que te vas a enfrentar, de que pues ya elegiste una carrera, y ahora creo que a nosotros tuvimos que sumarle toda esa presión de un ambiente que era totalmente desconocido para nosotros, que eso también nos costó un tiempo asimilarlo y entenderlo, sí, y verlo desde un lugar de beneficio y no como algo en tu contra. Y creo que también de ahí pues es un poco lo que hace que nazca este podcast o que empecemos esto, que de cierta forma hay muchas cosas que hubiéramos querido saber que nadie nos dijo, o que de cierta forma pues sí, no hay manera de prepararte para eso, pero sí creo que podemos, si acaso, con nuestras experiencias y un poco de lo fácil y lo difícil que ha sido todo esto de ser arquitecto desde el comienzo de la universidad hasta ahora como arquitectos independientes, pues tratar de hablar un poco de eso y de que espero que alguien por ahí le sirva y le funcione y conecte un poco con esto que estamos intentando hacer, como compartir desde lo que nos hubiera gustado saber. Sí, digo, esto no es para que pretendamos saber más que nadie o que digamos cómo se deben de hacer las cosas. Creo que es más bien para, como tú dices, compartir nuestra visión del mundo y la perspectiva de arquitectos, de cómo vivimos nuestro mundo, cómo ha sido para nosotros las cosas buenas o las cosas malas que nos ha dejado la misma profesión, y que muchas veces nos tomamos muy en serio las cosas los arquitectos, y creo que poco a poco ir relajándonos un poco más, pero aún así disfrutando, porque la carrera creo que sí tiene que ver mucho con un estilo de vida, en cómo esta misma profesión te cambia las cosas en cuanto a la percepción del mundo. Sí, queremos hablar de arquitectura, pero también queremos hablar de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de un arquitecto de cierta manera. O sea, también lo que vivimos en la universidad, lo que vivimos ahorita ya graduados, el cómo pensamos ya o vemos desde un poco más de distancia ciertas ideas o ciertas decisiones que tomamos, y hacerlo un poco más casual, como no tan serio, que es de lo que hablábamos un poco hace un momento. Sí, tampoco queremos que sea totalmente enfocado en arquitectos, no pensamos tampoco usar lenguaje
muy específico o especializado de nuestra profesión. Queremos que simplemente sea un podcast que sí se relacione con arquitectura, pero que todo el mundo pueda aportar a la conversación, que podamos hablar de diferentes temas y que podamos también aprender de ustedes nuevas ideas, nuevas formas de pensar, que hagamos una comunidad y que esto aporte a nuestro crecimiento. Sí, así que gracias por estar aquí. Estamos comenzando este proyecto con muchas ideas que les iremos compartiendo en cada episodio. Y bueno, pues no sé si quieras decir otra cosa. Pues no, ahora sí que si quieren dejar algún comentario, si les gustaría escuchar algo más sobre nosotros, aprender alguna cosa especial sobre arquitectura, algo más específico, lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Y nada. Estamos como Fuera de Plano en Instagram y en TikTok, en ambas. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye.